se murió con la pena y diciendo, si me hubiesen mirado a tiempo, quizás hubiese durado 1 año más o 2 años más, que a lo mejor no hubiese muerto. Es una situación de abandono institucional, de abandono material, de abandono en todos los sentidos. ¡Dimisión! 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 La sanidad pública es algo que nos une a todos, Es algo que han construido nuestros padres y que consiguieron ellos y que hemos disfrutado nosotros y que se merecen disfrutar nuestros hijos. Moreno, Bonilla, queremos más plantilla. Moreno, Bonilla, queremos más plantilla. Moreno. En toda Andalucía está habiendo problemas. Aquí por el centro de salud, en otros sitios porque no están en lista de espera y cuando lo llaman ya se haya muerto la persona. Entonces, pues una unión grande en Andalucía, un llamamiento y unirse todos los andaluces. Todos, porque a todos nos afecta, a unos de una manera, a otros de otra, pero todos estamos metidos ahí en el problema de la salud. Creo que nos confunden y que tenemos que volver a la comunidad. Al final hablas con tu vecino, con tu vecina y le dices, ¿qué pasa cuando vas al médico? ¿Consigues cita? Sanidad 100% pública y de calidad. Sanidad 100% pública y de calidad. Cuando vemos las cifras que hay en Andalucía relacionadas con la atención sanitaria, nos llama mucho la atención 2 o 3 elementos fundamentales. Primero, 1 millón de andaluces que están en listas de espera. 860.000 esperando consulta con un especialista, con una prueba diagnóstica. Cerca de 200.000 esperando una intervención quirúrgica. Y después, cuando vemos también ese sufrimiento de la ciudadanía que está padeciendo estas demoras tan grandes, incluso en los centros de salud, de casi 20 días, muchos de ellos, ese desgaste profesional que está generando una frustración tremenda y una desafección incluso con la profesión, podemos pensar que estamos en una coyuntura en la cual se dan estas circunstancias anómalas que tarde o temprano se van a resolver. No nos parará, no nos callará, estamos defendiendo nuestra sanidad. En marzo del año 2024, por un TAC rutinario le vieron una manchita en el pulmón. Dijeron, pues esto puede ser operable. Puede ser operable, pero claro, reconozco que hay que hacer pruebas, ¿sí? Un PET, TAC, una resonancia, una biopsia, lógico. Pero luego empezaron a mandar una prueba, otra prueba, cada prueba un mes, otra prueba otro mes. Cuando venimos a dar cuenta, estamos en el mes de agosto. Yo en 2012 pierdo 15 centímetros de colon, el ovario izquierdo y la trompa izquierda. 10 años más tarde, en 2022, pues le tocó el turno a la vejiga y ahora solamente me queda media. Pues más tarde se me diagnostica un nuevo foco de endometriosis pegado a la uretra. Pues bien, en la última cita que tuve en la unidad de endometriosis del materno de Málaga,
Se me solicita una ecografía de alta resolución, una prueba diagnóstica, para ver cuál es el estado de esa lesión. Pues bien, una prueba diagnóstica que por ley, lo dice el decreto, no lo digo yo, tiene que realizarse en un plazo máximo de 30 días, después de 2 reclamaciones al SAS, de muchísimas visitas al materno, de muchos llantos y de una concentración que tuvo lugar en la puerta del materno a finales de marzo de este año, de 2025, me llaman, por fin, después de todo esto, para hacerme esta prueba 9 meses después. 9 meses que son clave en el avance de una enfermedad tan compleja como es la endometriosis. Y claro, a mí ya solamente me queda media vejiga, no me puedo permitir quedarme sin la otra media. Es por esto por lo que estamos, por favor, pidiendo a la Junta de Andalucía, a las autoridades sanitarias, que por favor pongan los medios y los recursos, porque es una cuestión de voluntad, para poder atendernos. Porque ya no solamente son las secuelas físicas que estamos sufriendo, sino las secuelas psicológicas de tener siempre ese miedo, esa ansiedad de no saber cuándo van a poder vernos, cuándo van a poder tratarnos y cuándo van a poder atendernos. Tiempo que habíamos perdido, lo habíamos perdido y ahora, pues claro, en ese momento fue cuando nos mandaron al oncólogo. Ya sí, empezaron con tratamientos y cosas. En mi opinión, pues recién se lo vieron, o bien tendrían que haberle mandado al cirujano torácico, que lo hubiese empezado a tratar él, o al oncólogo, según ellos hubiesen visto, pero es que pasaron 5 meses, y 5 meses en un pulmón con un cáncer es mucho tiempo. De lo que estamos hablando es de una muerte injusta y evitable, que es tremendo, ¿no? El destino te puede marcar, pero el sistema sanitario público que nosotros defendemos es un sistema que lo que hace es que al marido de Milagri se le atiende inmediatamente. En mi época, cuando se veía una mancha en el pulmón, en mi época estoy hablando hace 10 años, se movía todo el sistema y no se tardaban meses en el diagnóstico, ¿no? Bueno, yo realmente ya había pedido más de una cita, digamos que estaba pidiendo ayuda sin decirlo directamente, porque bueno, pues, la enfermedad, el cáncer de mi madre duró años. Además yo me separé, también murió otro familiar, en fin, nunca las cosas vienen por un solo motivo. Y ya había tenido alguna cita médica, me habían mandado medicación para dormir y bueno, pues me dan una cita para salud mental con una psiquiatra que tardó, pues no me acuerdo, pero bastante tiempo. Y pues me vio esta psiquiatra un ratito y me vino a decir, bueno, es lo normal que estés así, teniendo en cuenta las cosas que te han pasado, tómate esto, que de todas formas era lo mismo que me había mandado el médico de atención primaria, y ya está. Pues yo sí me pagué una terapia en un psicólogo privado, claro, porque yo necesitaba estar bien. Yo soy un enfermo desde el punto de vista dermatológico vulnerable. Tenía hace tiempo revisiones cada 2 o 3 meses. En una de las últimas revisiones, la dermatóloga vio un lunar que no le pareció oportuno y me lo quitó a los 4 o 5 meses de vérmelo. Este lunar resultó ser un melanoma, que ya es un tumor maligno. Ahora mismo estoy sintiendo que en cualquier momento yo puedo tener necesidad de que se me atienda, pero esa atención no va a surgir en un tiempo prudente.
iniciar diciendo que, siendo funcionario docente, tenía opción de elegir la sanidad privada, y desde el primer momento en que me incorporé a trabajar opté por la pública. Pero sí tengo una gran queja de que, habiendo apostado toda mi vida por la sanidad pública, tenga que ser un centro privado que lo que quiere es beneficio, obviamente, porque para eso están, se aprovechen de un dolor y de que, para no esperar año y medio en lista de espera, que no me daban, me lo ofrecen en una semana. Entonces creo que es la perversión absoluta. Yo me sentía mal y entonces me fui al médico de cabecera, le comenté lo mío, entonces me hizo una prueba de ese y de varias cosas y me dijo que me daba negativo, que no presentaba nada de importancia, pero yo me iba encontrando cada día más mal, vaya, y entonces pues fui otra vez y me dijo, dice, pues esto ya hay que pasarlo a digestivo, un año esperando. Entonces ya decidí de irme al privado. En el privado, pues claro, ya me hicieron las pruebas que me tuvieron que hacer, que se fueron 1.000 euros, y entonces me dijo que ellos ya no podían hacer nada, que lo que sí me daban eran las pruebas y que yo agilizara ya al médico de cabecera, que me agilizara ya para la operación. Llevaba 2 meses y no había manera de coger cita para el médico. Entonces, a través de la pediatra que tenemos aquí, la mujer me quiso hacer favor. Total, que la muchacha me agilizó lo que tuvo que hacer para que yo entrara en el hospital de Osuna. Tiene ella una amiga de medicina interna y a través de esa amiga que tiene allí medicina interna, expuso mi caso allí en el comité de que se reúnen ellos, y entonces dice que ellos no me podían meter en el hospital como no tuviera una prueba hecha de allí. Dice, voy a hacérsela. Y nada, y me operaron y ya está. Eso es lo que puedo decir. La situación que cuenta Amelia es la que le pasa a muchísima gente en esta zona. Y porque que tuviera ayuda y entrar en el hospital es lo de menos. Lo demás es que entre que la diagnostica o el médico de familia prevé que tiene algo importante, la manda al digestivo hasta que la ven, pasa 1 año y pico. Y se tiene que ir a la privada a pagar 1.000 euros para que le detecten un cáncer de colon, que si no hubiera seguido sin detectárselo porque no lo veía nadie. Tu mano tiene la solución. No te quedes en casa, apóyanos. Vente con la marea, hay que luchar. Es una batalla que hay que ganar. Es que ya no nos valen tantas mentiras. Te prometen la luna y nunca llega. Derivan los dineros para la privada y dejan a los pueblos aquí sin nada. Y tú tienes la solución. Y tú, ven, apóyanos. Y tú tienes la solución. Y tú, ven, apóyanos. La historia del Hospital Juan Ramón Jiménez, en 35 años que llevo yo, jamás ha estado tan mal. Y te cuento, seguro que estás al tanto de la polémica que tenemos ahora, cómo se ha dejado perder un servicio de cirugía vascular
En pleno siglo XXI, un servicio entero se ha desmontado por la dejadez de la gestión, hay que decirlo así. Estaban avisados con meses de antelación, esta situación no puede seguir así, esta sobrecarga es inasumible, los compañeros están teniendo problemas ya de salud mental y salud física por la sobrecarga, esto hay que corregirlo, Hay compañeros que están deshechos emocionalmente, profesionalmente, entrando en quirófano así que no puedes entrar hasta que se ha deshecho el servicio de cirugía vascular, en pleno siglo XXI. Siendo muy claro, vascular se la han cargado. No han tenido ningún miramiento. Ha habido, en concreto, había mucha gente luchando, pero en concreto hay una persona que creemos que se merecía además un reconocimiento porque se ha quedado sola. De hecho, hoy está operando sola, cuando lo normal los equipos en quirófano son dos cirujanos. ¡Qué vergüenza! Pues mira, que no haya vascular, en la concentración que hicimos, la gente lo dijo muy claro, había una pancarta que luego lo hemos ido repitiendo. El lema es: si sangras te mueres. Es decir, una intervención, un proceso diagnóstico, un cateterismo, hay un montón de operaciones que no son de vascular, pero que se puede tocar un vaso en un momento dado, puedes tocar un vaso sanguíneo. Entonces, que no haya vascular es la diferencia de que te atiendan para reparar ese vaso en 5 minutos, 15, 20 minutos, en 1 hora y media, trasladándote a Sevilla. Perdimos la cirugía torácica, una de las provincias con más cánceres de pulmón. Pues un buen día le dijeron al jefe de cirugía que se jubilaba casi que forzosamente, que no le permitían prorrogar, y desmontaron de la noche a la mañana el servicio de cirugía torácica. Ese hombre estaba operando entre 37 y 40 cánceres de pulmón todos los años. Seguir avanzando para que tenga cabida en esta plaza de las monjas toda la gente de Huelva que pueda, que no quede ni un espacio mínimo por rellenar. Venga, vamos todos para adentro. Vamos, que Huelva está pidiendo por lo suyo, no está pidiendo nada raro, está pidiendo por su sanidad. El tema del Chares, de los Chares abandonados, el tema de materno infantil, que somos la única provincia sin materno infantil. Primero, lo que significa una maternidad infantil es que las mujeres de Huelva están discriminadas con respecto al resto de Andalucía, porque todas las patologías que tienen las mujeres respecto a su maternidad, aquí no tienen un hospital de referencia. El otro tema es los niños. Aquí los niños no se operan. Los niños, en cuanto llegan por debajo de un peso, van todos para Sevilla. Porque tanto el Hospital de Montilla como el Hospital de Puente Genil, que en total podemos tener una atención de personas en torno a los 110.000, pues nos incluyen en el Hospital de Cabra, en el área sanitaria de Cabra, que ya de por sí estaba saturada, donde es un hospital donde no tiene ampliaciones, no tiene posibilidades de hacerlo grande, pues resulta que ellos, que estaban ya saturados con 100 y algo mil habitantes, pues ahora le meten 110.000 más de lo que es la zona de Montilla-Puente Genil. Lo primero, siempre el primer acceso que se cuenta para el sistema sanitario era la atención primaria. Y en nuestro pueblo existía que en 14 o 20 días nos podíamos acceder a una cita de atención primaria, e incluso ya hemos llegado a términos de agendas cerradas. Acudimos al centro de salud y están vacías las salas de espera. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a urgencias.
Estamos viendo últimamente ya el desmantelamiento de la atención primaria, y lo estamos viendo en el servicio de urgencias, que es la puerta de entrada al hospital. ¿Por qué? Porque muchísimas personas, y lo hablábamos otro día entre compañeros, digo, ¿os habéis dado cuenta en el triaje? Porque estamos en la puerta de entrada, es el triaje, y ahí está enfermería, que muchas personas vienen diciendo esta frase, y además es que llama la atención porque es la misma frase: yo ya sé que esto no es una urgencia, pero como no tengo cita en atención primaria, tengo que venir aquí. Es como que se están excusando, que saben perfectamente que no están haciendo el uso debido del servicio de urgencias, pero es que no les queda otra, porque lo que necesitan es que alguien les atienda. Es decir, que ya no es desmantelamiento, ya es que el mismo Moreno Bonilla lo dijo, es que es inviable, dice que es inviable la sanidad pública, inviable. Ahí hay que estar muy pendiente, porque ya no está señalando por dónde van los tiros y por dónde lo que quiere conseguir. Hace 2 años nos levantamos con la noticia de que iban a trasladar nuestro centro de salud al hospital Char, creo que se llama, un hospital comarcal que está a las afueras del pueblo. A día de hoy pensamos que teníamos que habernos movilizado, porque creemos que han estado esperando durante 2 años a que nuestro centro de salud se deteriorara aún más, porque no han hecho las labores de mantenimiento, para conseguir trasladarlo al hospital. Lo que pretende es que tengamos un hospital por fuera, pero realmente un centro de salud sin los recursos hospitalarios. Estoy amputado de las 2 piernas, y lo que nos han hecho aquí con el cambio de centro de salud, de estar en el centro urbano a sacarlo a 2,5 kilómetros, pues estoy muy enfadado, naturalmente. Es que lo que quieren es que se vea actividad en el hospital de alta resolución y que no sea nunca hospital de alta resolución, porque eso está funcionando al 20%. Tenemos TAC, y en vez de contratar a un técnico en medicina nuclear para que maneje ese TAC, que vale muchísimo dinero, nos mandan a sitios privados a hacerse un TAC, teniendo aquí TAC. He trabajado más de 40 años en el hospital de Osuna, en el servicio de rayos. Ahora mismo eso es una cosa que no ocurría antes. Tenemos listas de espera de TAC y de ecografía de 1 año. Esto está suponiendo una presión, sobre todo, no solamente al técnico de rayo, que esa presión la sufre básicamente en las urgencias, que también están aumentando como en todas partes, pero aparte de eso, los compañeros que son sobre todo administrativos de rayos y de cualquier otro servicio que tenga atención al público, están una parte importantísima de su jornada atendiendo reclamaciones. Aparte, sobre eso se suma ahora el recorte de personal, la falta de médicos. No hay suficiente, ni siquiera lo que estaban programados orgánicamente. El otro día en Estepa, de 8 médicos había 2. Pues hay que imaginarse cómo trabajaron ese día esos 2 médicos, atendiendo exclusivamente urgencias, demandas, calle, en fin, un problema. Y salir de allí quemado, porque la palabra es quemado. Porque cuando estás así y ves que no has hecho nada, que lo has hecho más, que te puedes haber dejado cosas importantes por hacer, sales quemado. Desde que existe una ley para la interrupción voluntaria del embarazo libre durante las 14 primeras semanas de gestación, en Jaén no se está cumpliendo esa ley. Las mujeres de Jaén estamos discriminadas desde 2010, estamos hablando de que han pasado 15 años y todavía no es posible abortar libremente en la provincia de Jaén, ni en centros públicos, en hospitales públicos, que es nuestra reivindicación, porque es lo que garantiza la intimidad de las mujeres y una asistencia buena y igualitaria, ni tampoco en ningún centro concertado, que no existe en la provincia de Jaén.
Concretamente, este año pasado se ha suprimido un centro de enfermedades de transmisión sexual. La salud pública se ocupa de los problemas que están relacionados con problemas de salud que tienen origen en la manera de vivir que tenemos y que hay que abordarlos de una manera no solo con la asistencia sanitaria, sino con estrategias de salud pública. Pues han cerrado un centro de enfermedades de transmisión sexual cuando estas enfermedades, sobre todo en población joven, tienen una prevalencia y una incidencia disparada constantemente. Nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario basado en la atención primaria, debería ser al menos, ¿no? Entonces, cuando los centros de salud dejan de funcionar, todo el sistema, a continuación, hospitalario, urgencias, todo cae en redondo. Yo soy neurólogo en un hospital público, el Hospital Clínico San Cecilio. Allí, en nuestra situación concreta sobre el terreno, hablamos de que tenemos sobre el papel más de 7 meses de lista de espera, sobre la realidad es más de 1 año, y los pacientes que yo veo han sido derivados por un médico de atención primaria, normalmente con buen criterio, hace más de 1 año. Esta espera para una enfermedad neurológica es absolutamente inasumible y también ilegal, como ya le planteamos en la Fiscalía. Esto lleva repercusiones enormes, pero por contaros algo concreto, os quiero traer un caso de hace algo menos de un mes. Hay una señora con la que tenía una cita de revisión, era una señora que vi por deterioro cognitivo y que le pedí una resonancia. Esa resonancia tardaron en hacérsela 5 o 6 meses, después de eso venía a la revisión que había tardado otros 3 o 4 meses más y vino un familiar. No vino la señora y no vino porque ya no podía venir, había fallecido. Me dijo el familiar que había tenido un derrame, habían estado en urgencia y que bueno, ahí terminó un poco su historia, pero que venía por cerrar un poco y ver qué es lo que habían salido en las pruebas y tal. Pues bien, en la resonancia se veía un hematoma sutural crónico y restos de hemosiderina, signos de sangrado antiguo en el cerebro. Esta mujer estaba tomando aspirina, estaba tomando ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario y favorece los sangrados. Esto es algo que si lo hubiéramos hecho en tiempo y forma, que si la resonancia hubiera llegado a su tiempo y la cita hubiera venido después de la resonancia, no hubiera pasado. Cuando cae la atención primaria, todo lo demás cae como un dominó. Y estoy harto absolutamente de ver cómo se malgastan recursos mucho más caros cuando esto se puede abordar a niveles que vienen muchísimo antes. En la atención primaria estamos hablando de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Una vez eso llega a la atención primaria para el control primero de los síntomas y luego vendría la consulta de neurología. La consulta externa es un recurso mucho más barato que la hospitalización o la atención en urgencias. La sanidad no está en Delta. La sanidad no está en Delta. No se vende, se defiende. La lista de espera para el quirófano en Almería, y estos son datos del propio SAS, en el Hospital del Poniente, de los 5.419 que hay en lista de espera, 1.700 están esperando ya más de 1 año. Y en el Hospital de Torre Cárdenas, de los 8.600 que hay en la lista de espera, más de 3.000 ya han superado el año de espera. Para el tema de la primera consulta con el especialista, que este ha aumentado, ha pasado de 79.000 casos de espera a 83.000, ha habido un incremento en menos de 1 año de 4.000, han aumentado 4.000 en la lista de espera, y en concreto en el tema del Poniente, pues en esta zona el hospital ha bajado recientemente, Moreno Bonilla le ha bajado la categoría del hospital y la ha pasado a hospital comarcal, con lo cual limita sus funciones de crecimiento para el futuro y también limita o reduce sus servicios actuales, ¿no? Los médicos hoy día en la provincia de Sevilla en general tienen la mitad de ellos, más de 1.500 tarjetas o personas afiliadas. Eso hace imposible una atención de calidad.
Entonces es necesario la disminución de estos cupos para que el médico de familia pueda sentirse realizado en su profesión, porque tiene menos población que atender. Otra cosa muy importante en la atención primaria es la estabilidad en el puesto de trabajo, es lo que se llama la longitudinalidad. Quiere decirse que cuanto más años un profesional de la salud, un médico de familia, está en un mismo lugar, tiene una incidencia grandísima en la mortalidad de su población, de tal manera que estudios demuestran que un médico o una médica que está durante 15 años disminuye la mortalidad en un 30%. Eso es algo espectacular, es para decir, los contratos no pueden tener la temporalidad que tienen. Estamos sufriendo desde hace años ya unos cierres estivales que ellos llaman por las altas temperaturas y por las sustituciones, las vacaciones del personal. Esa es la justificación, con lo cual se están cerrando todos los centros de salud de Sevilla Capital y de la provincia, funcionamiento nada más que por la mañana, con lo cual la asistencia sanitaria continuada, me centro aquí en Sevilla, se hacen en 6 puntos de urgencia, que se llama. De esos 6 puntos están diciendo que se va a cerrar el centro de salud de Amate, el punto de urgencia del centro de salud de Amate, a partir del 2026. En este periodo último de verano se han cerrado 24% de las camas hospitalarias en Sevilla Capital. También se han cerrado el 55% de los quirófanos. Eso significa que incrementan mucho las listas de espera que tenemos para intervenciones quirúrgicas y para otros servicios como es endoscopia, cateterismo. El Hospital Muñoz Cariñano, conocido más popularmente por el Hospital Militar, se ha inaugurado en 4 veces y en la actualidad está cerrada la UCI, la unidad de cuidados intensivos. En el 2003 este hospital, íntegramente administrado y dirigido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, firma un acuerdo con el SAS para garantizar la asistencia sanitaria de todos los aljarafeños. Durante 2 décadas ha cumplido su objetivo perfectamente, porque la población del Aljarafe no superaba los 200.000 habitantes. Pero ahora, en la actualidad, y pese a la inyección de dinero por la Junta de Andalucía a este hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, no solo no hemos mejorado los servicios, sino que ha empeorado considerablemente. Urgencias en las que pasas horas y horas, personas con una patología respiratoria, que no pueden ni siquiera tener una almohada para incorporarse en una camilla. Enfermos con riesgo de infección que tienen que compartir habitaciones con otros pacientes, con otros enfermos, porque no hay recursos para mantenerlos aislados. Esto tiene que acabar, esto es inaceptable. A pesar de tantas luchas, la sanidad se nos va. La sanidad se nos va. Y a pesar de tantas luchas, la sanidad se nos va. Y esperando cita previa, perdiendo salud mental. Perdiendo salud mental, que se invierte en la privada, a la pública no hay nada. Que no hablamos de negocio, que queremos sanidad. Los sevillanos, alerta los sevillanos, los sevillanos. La salud nuestra gloria y se nos va de las manos. Esa infrafinanciación tiene su impacto en las retribuciones a los profesionales, también en la estabilidad en el empleo y sobre todo en la perspectiva de esas profesiones sanitarias, médicas, enfermería, etcétera, que están inmersos en un espacio conflictivo donde el futuro se adivina incierto. Es que este gobierno no tiene voluntad política por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es más, no es que no tenga voluntad política, es que se ha reído en su cara la consejera en numerosas ocasiones cuando la hemos interpelado respecto a una serie de acuerdos que el propio gobierno ha firmado con los sindicatos, acuerdos que mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores y también podría mejorar la atención primaria. Estoy hablando de los acuerdos de carrera profesional y de atención primaria, y que han pasado 2 años y siguen sin cumplirse.
más precariedad, ¿dónde la observamos? En las contrataciones. Ellos mismos ponen problemas a la hora de contratar. Claro, queremos dedicarnos a nuestra vocación y no nos dejan. ¿Por qué? Hemos dado la vida a la salud por el COVID, por ustedes, lo volveríamos a hacer. ¿Por qué nos echan a la calle? ¿Por qué? ¿Por qué nos echan a la calle ahora? ¿Por qué? A día de hoy se está viendo que cada vez más emigran. Yo ya emigré fuera de mi comunidad a otra comunidad y gente cada vez más sanitaria se acuden a otros países. Después de 39 años en el Servicio Andaluz de Salud, creo que tengo como profesional una visión global de cómo está el tema. Y al principio fue empezar a tener recursos, empezar a tener muchos recursos hasta que trabajamos, como en todos lados, con sus más y con sus menos, siempre con más que con menos. Pero trabajamos y trabajábamos bien y sobre todo trabajamos ilusionados. Actualmente yo como veo a los compañeros y a las compañeras como zombies, sin expresión en la cara, no tienen ilusión. Llevo 18 años, ¿vale?, trabajando en el Hospital de Puente, ¿vale? Y yo he visto una merma. ¿Por qué? Porque lo que es, digamos, la zona de cobertura, digamos, de mi unidad, de mi ambulancia, mi zona de cobertura, se ha ampliado. Si yo a un aviso, una vía pública, un accidente, una fractura de cadera, una infección respiratoria, una disnea, acudo solo, esa es la problemática que tenemos, porque movilizamos a pacientes con la ayuda de los familiares e incluso de los viandantes, de los ciudadanos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego si yo tengo que bajar un paciente de un primero, de un segundo o un tercero sin ascensor, ahí es donde digamos, nos vemos más debilitados por la movilización del paciente. Las ambulancias que deberían de ir 2 técnicos es el soporte vital básico. Esto en Andalucía solamente hay 6 ambulancias o 7. No es lo mismo que la ambulancia que yo llevo, que es A1. Esta ambulancia es la que se está utilizando para las urgencias, que es ilegal. Ya lo sabe la consejera y lo dijo en sede parlamentaria. Oscurece el horizonte, nube negra en lontananza. Nube negra en lontananza, se oscurece el horizonte, nube negra en lontananza. De aquí no se rinda nadie, ni perdamos la esperanza. Ni perdamos la esperanza, despierta de tu apatía y no te quedes mirando. Nuestro derecho lo vienen pisoteando. La sanidad que tenemos la vienen desmantelando. Que clarito se está viendo que la sanidad privada hoy la están enriqueciendo. Me subleva cómo se va destruyendo el modelo de la salud mental comunitaria. Está desmantelada, los equipos de salud mental para que te atienda puede tardar 3 o 4 meses y si estás mal pues te mandan a agudo, pero en agudo no hay cama y como no hay cama han hecho cientos de conciertos, ¿no? O todos los días hacen cientos de conciertos de plaza porque todos los hospitales privados psiquiátricos de Málaga que no tienen nada que ver con la salud mental comunitaria, están llenos de pacientes nuestros.
vuelta pagana que mezcla el poder del fuego, el poder de la tierra y el poder del agua. Entonces los malagueños, como todavía nos queda algo de pensamiento mágico, y esperemos que lo desarrollemos para tener esperanza en que las cosas se transforman y cambian, pues hoy lo que queremos es hacer honor a nuestro fuego, a nuestra tierra y a nuestra agua, y quemar todo lo indeseable y todo lo que trae dolor y sufrimiento a los andaluces y a las andaluzas. Bajo el mantra de la colaboración público-privada, una estrategia consistente en auspiciar la expansión de la sanidad privada en Andalucía. Son ya más de 2 millones de pólizas de seguros privados, los que se están dando como consecuencia del deterioro de la sanidad pública. Más del 35, cerca del 40% del gasto sanitario total es gasto sanitario privado. Se dice que la sanidad pública andaluza está mal financiada, y es verdad. De hecho, es la peor financiada de todas las comunidades. Y entonces hemos estimado el déficit con la sanidad pública a lo largo de los últimos 15 años. Lo hemos hecho de dos maneras distintas. La primera es mirando los presupuestos anuales para la sanidad pública en Andalucía y comparándolos con el presupuesto de 2009, cuando ya cuando no había todavía recortes. Bueno, pues cuando se comparan esas dos cifras de cada año, pues resulta que los recortes que empezaron en 2010, pues alcanzan un volumen total de 20.000 millones de euros. Luego hicimos otro segundo cálculo para estimarlo quizá un poco más precisamente, y entonces lo que hicimos fue conocer cuál era el gasto sanitario público per cápita, que es lo que Andalucía gasta por cada uno de los andaluces cada año, y entonces ese dato, ese parámetro, compararlo con el mismo parámetro medio de todas las comunidades autónomas. Y eso da un resultado todavía más abrumador, es decir, aproximadamente unos 25.000 millones de euros. Es decir, que la deuda histórica sanitaria que se ha acumulado a lo largo de estos 15 años está entre 20 y 25.000 millones de euros. Bajo esa propuesta aparentemente buena de colaboración pública y privada, lo que hay realmente es una parasitación de la empresa privada de la sanidad con los presupuestos públicos. Estamos en un momento en el cual, además de las pólizas de seguro privadas que pagan los 2 millones de usuarios de su bolsillo, hay una cantidad enorme, del orden de 2.000 millones de euros anuales, que van de los presupuestos públicos a la sanidad privada. Pero esto no es nuevo, ya se empezó en el 2015, 2016, empezó a ir hacia abajo. Me acuerdo yo las primeras movilizaciones de Marea Blanca, que fueron en el 17, entonces estaba en el gobierno el PSOE. Empezamos con las movilizaciones por la privatización de lavandería, privatización de mantenimiento de cocina, externalización, que es el eufemismo que usan para que parte del dinero público no conste como que se ha dado a la privada, pero que al final va a la privada, ¿no? Se empezaron ahí esos conciertos y ahora eso está, pues bueno, es mucho más grande y ahí estamos. Éramos un grupo de trabajadores de cocina y debido a la tesitura del cierre de la cocina del Neveral, pues nos movilizamos todos los trabajadores y coincidió en fecha de que se externalizaba el servicio de víveres. Entonces se le dio a una empresa, una multinacional como Mediterránea de Catering. Bueno, pues está ahí bien.
Y nosotros los trabajadores pues tuvimos conocimiento del pliego de condiciones y vimos las deficiencias en los alimentos que se iban entregando para la manipulación y su posterior cocinado. A raíz de eso hicimos muchísimas denuncias, pliegos al director, sin contestación ninguna, no se mejoraba, y en eso derivó en unas manifestaciones, concentraciones en el hospital durante más de 2 años, pues pidiendo entre eso que se sirvieran mejores los alimentos y también de no al cierre del neveral. La cocina del neveral se cerró y se cerraba posterior el centro del hospital, un hospital emblemático que tenemos aquí en la provincia de Jaén durante más de 80 años, y se cerraba. Salud Responde está gestionado por una empresa privada, que esa es una de nuestras principales luchas, ¿vale? Nosotras llevamos desde 2016 luchando porque la gestión de Salud Responde, porque sea un servicio que deje de ser gestionado por la empresa privada, es una subcontrata de la Junta de Andalucía, ¿vale? No solamente defendemos nuestros derechos laborales, sino que también defendemos la calidad del servicio público. Los servicios públicos son de todas y de todos, ¿vale? Entonces nosotros defendemos esa calidad, que podamos dar esa calidad que se merecen las andaluzas y los andaluces. La gestión de servicio telefónico de emergencia sanitaria 061 y Salud Responde dejará de ser un servicio de gestión privada y se incorporará a la mayor brevedad posible como un servicio propio de Servicio Andaluz de Salud. Salud Responde, parte de la financiación son fondos FEDER. Y en 2019 el consejero que había entonces de Salud y Consumo, Jesús Aguirre, anunció públicamente que íbamos a formar parte del Servicio Andaluz de Salud, que íbamos a ser integrados en el Servicio Andaluz de Salud a la mayor brevedad posible, que hoy, a día de hoy, en 2025, todavía no se ha hecho. Febrero del 22-23, este decreto que iban a sacar alquilando nuestros centros de salud a la privada y pagándole a los médicos privados 3 veces más o 6 veces más de lo que cobra un médico de familia de la pública por ver los enfermos de la pública. También tuvimos que salir a la calle, hay que defenderlo todo a golpe de manifestación. Ya te digo, el deterioro empezó antes, en la última época del susanismo, que fue tremenda, pero esta gente amparado en la mayoría absoluta están pisando el acelerador. Yo estoy convencido de que no creen en la sanidad pública y que el objetivo es adelgazar lo público y hoy mismo, ayer salieron otro contrato, a pesar de que están intervenidos por el Tribunal de Cuentas, están en juicio por contratos sin publicidad. A pesar de eso, ayer otra vez 200 millones para quitar listas de espera. Cuando se ha demostrado que los 600 que se gastaron antes no han servido, que tenían que reducir la lista de espera un 60% y la ha reducido un 6%. Es que no es ineficaz, es caro, pero parece que es lo que cree este gobierno, ¿no? En derivar todo a una medicina privada, que el que pueda se saque su seguro, como estamos viendo que ha pasado en los últimos años. Se ha disparado en Andalucía la gente que se apunta o que contrata un seguro privado. El sistema sanitario ya venía afectado por una crisis antes de la pandemia. La pandemia le da un golpe durísimo y entonces el gobierno andaluz empieza a buscar estrategias para desinflar las listas de espera. Y entonces empieza, según los interventores de la Junta de Andalucía, a abusar de la contratación a dedo. Nosotros empezamos a investigar esto a raíz de un informe que nos llega de la intervención muy duro con este tipo de contratación. Los interventores de la Junta de Andalucía dicen en ese informe que no está justificado prorrogar y ampliar el presupuesto de los contratos a dedo, los contratos de emergencia con la sanidad privada, 1 año, 2 años y hasta 3 años después de la pandemia. Y es tan evidente esta estrategia que estamos viendo cómo el gobierno andaluz está llegando incluso a cometer irregularidades, ilegalidades que están en los juzgados para favorecer esos contratos con las empresas sanitarias privadas con la finalidad de dotarles de personal sanitario público y de dinero público. En esa causa están imputados los 3 últimos gerentes del SAS, incluida la gerente actual.
Y la base de esa investigación son esos informes de la intervención, ¿no? Y después, a raíz de una denuncia de Podemos, un juzgado de Cádiz abre otra causa judicial, en este caso para investigar el abuso de los contratos menores. Falta lucha en la calle, falta principios, muchos principios por saber lo que tenemos y lo que han conseguido nuestros mayores. Y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, evidentemente, no le vamos a dejar nada. Como esto siga desapareciendo, me parece que lo que va a funcionar va a ser la tarjeta en el bolsillo. Tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar ya, vamos tarde. Nos están robando literalmente la sanidad pública, la sanidad de todos, la mía y la tuya, la de todos. Los tratamientos de poliquimioterapia son de 100.000 euros, es una barbaridad. Los tratamientos del SIDA, de las enfermedades, no son negocios y por tanto las privadas se encargan de lo baratito, los cánceres para la pública, ¿vale? Y por lo tanto decir que ese derecho que tú tienes a ser atendido, peléalo y no te resignes. Somos ciudadanos y ciudadanas que no nos tragamos el relato dominante, que no nos lo creemos porque es que no nos da la gana, porque nos están mintiendo. Como nos están mintiendo, estamos diciendo que no nos lo creemos, que basta ya. Y cada vez somos más. Eso es lo bueno y lo positivo, que estamos haciendo una onda expansiva. ¿Qué pasa? Que somos David contra Goliat, porque no tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son del poder, no son nuestros, no son del pueblo, no son de la gente que estamos en la calle. Pues fuimos a Sevilla y se hizo entrega de 58.000 firmas. Eso no es tan fácil conseguir. Esta ILP necesitaba 40.000 firmas como mínimo. Bueno, pues se han conseguido 58.000 firmas. Nos estamos moviendo y cada vez más gente están movilizándose. Personal, si no se valora, si no se hacen auditorías, si no se revisan, pues las cosas van cayendo y además es difícil buscar y depurar responsabilidades, pero de luego la responsabilidad última la tiene quien la tiene. Yo creo que esto es indignante. Pero además el temor que yo tengo es que sea la punta de un iceberg, porque pueden aparecer a raíz de todo esto más patologías muy graves que estén encubiertas, que estén dejadas a un lado y que nos pueden ir saliendo en cualquier momento. Es de un sistema público de salud, esta actitud es para decir, mira, vete o vete a la cárcel. Pero esto no es tolerable para todas las mujeres que con una presunción de posible cáncer estén ahí metidas en un sitio sin darle respuesta. Silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren
barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar y cuando se... A ver si por fin despierta y abre de una vez tus ojos. Y abre de una vez tus ojos, a ver si por fin despierta y abre de una vez tus ojos, porque a nuestros hospitales quieren echarle el cerrojo. Quieren echarle el cerrojo, ambulatorio vacío, y no hay médicos para verte, y para conseguir una cita hay que tener mucha suerte. Manejando los dineros, la derecha va saltó, que crédito se está viendo, que la sanidad privada hoy la están enriqueciendo. A una simple resonancia te derivan a un privado. Te derivan a un privado, a una simple resonancia, te derivan a un privado, mientras en nuestros hospitales hay quirófanos cerrados. Hay quirófanos cerrados, si quieras cooperarte, encomienda a quien quiera, que seguro que te mete en una lista de espera. Contratos amañados, favorece a sus amigos, y clarito se está viendo que la sanidad privada hoy la están enriqueciendo. Si pediatra para tus hijos en una grave dolencia, o en una grave dolencia, sin pediatra para tus hijos, o en una grave dolencia,